Conocido este pasaje de la Biblia que tomaremos hoy para la enseñanza. Aquí venimos, hermanos, a aprender, ¿cierto? Y a recordar cosas que ya sabemos, pero que nos edifican muchísimo. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, nos disponemos a recibir la palabra en esta noche. Te rogamos, Dios, que nos permita, Señor, ser edificados a través de la palabra. Dame, Señor, tu dirección, el poder de tu Espíritu, la iluminación, la revelación. Usa mi mente, mi corazón, mis labios, para que la palabra en esta noche corra, Señor Jesús, y llegue, Padre Celestial, a la vida y al corazón de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Vamos a entrar en la enseñanza de la palabra. Bueno, mis hermanos, voy a tratar de abordar temas fundamentales de doctrina. Y cuando hablamos de doctrina, pues el tema más importante de todos es el tema de la salvación. El tema de la salvación es un tema que abordamos y nos ayuda mucho para el tiempo que vivimos aquí en la tierra, pero es tan importante porque nos morimos y ahí sigue sirviendo. Amén, porque para eso es, para ser salvos. Entonces, la salvación que Dios proporciona trae, dijéramos, sanidad, o trae solución absolutamente a todos los problemas que han sido creados por causa del pecado en el ser humano. Porque el pecado en el ser humano ha traído una enorme cantidad de problemas. Yo no sé si ustedes creen igual que yo, pero el pecado, hermanos, es el problema más grande del mundo. El pecado. Entonces, ha traído, ustedes saben que cuando no había pecado, no había enfermedad, no había codicia, no había envidia, no había lujuria, no había concupiscencia, nada de eso. Todos esos problemas vinieron a causa, incluso que no había muerte. La muerte es causa del pecado. Entonces, es una enorme cantidad de problemas y situaciones que trae el pecado, pero la salvación que Dios nos ofrece, entonces esa salvación proporciona o trae solución o sanidad a todos esa cantidad de problemas. Es decir, que esta salvación restaura todo lo que el ser humano perdió en Adán. Amén. Y no solo esto, sino que esto es tan glorioso y tan grande que va mucho más allá. Porque por ahí dice, ese versículo no está en la Biblia, eso es un proverbio de la calle, pero tiene una gran verdad. Dice que a grandes males, grandes soluciones, grandes remedios. Y el pecado es el mal más grande, pero el remedio al pecado tiene nombre y se llama Jesucristo. Voy a parafrasear una escritura que nos ilustra mucho sobre este tema a manera de introducción. En Romanos capítulo 5, voy a leer a partir del verso 15. Pablo hace allí una
plantea una situación allí que es de ponerle sentido para darnos cuenta cómo es lo que Dios le ofrece al hombre en comparación con lo que el hombre perdió. Y dice a partir del verso 15, Romanos, aquí habla el apóstol San Pablo, dice: pero el don no fue como la transgresión. Está haciendo un paralelo, una comparación entre la transgresión, que es el pecado, porque el pecado se define como la transgresión de la ley, y el don quiere decir el regalo o la dádiva. Amén. Entonces dice Pablo: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don o la dádiva o el regalo de Dios. Amén. Amén, amén. Dice: por la gracia de un hombre abundó todo esto, y ese hombre se llama Jesucristo. Amén. Y dice el verso 16: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, refiriéndose a Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de ¿cuántos pecados? Tengamos en cuenta eso. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahí nos vamos a centrar, pero estoy haciendo la introducción. Pues si por la transgresión de uno solo, ¿de quién fue ese? Adán. Si por la transgresión, la violación a la ley, al mandamiento, aunque no había ley, pero al mandato, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, porque no pecaron un montón, pecó uno solo, y por la transgresión de uno solo se empoderó, se montó en un trono y reinó ¿quién? La muerte. Entonces Pablo dice: mucho más reinará en vida por uno solo, que se llama Jesucristo el Señor, los que reciben la abundancia de la gracia y del don o el regalo o la dádiva de la justicia. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Y los versículos subsiguientes: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, de esa misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Decíamos al principio que a grandes males, grandes remedios. Aleluya. Verso 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que se llama Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, entonces sobreabundó la gracia de Dios. Amén. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Amén. Esto es maravilloso. Yo estaba mirando detenidamente, leyendo este pasaje. Esto tiene una enseñanza profunda. Entonces, esta salvación a través de la gracia nos permite, y a muchos les permitirá o nos permitirá, gloria al Señor,
ser o recuperar, diría yo, de nuevo la imagen que perdimos. Porque el ser humano en un principio fue hecho a imagen de Dios. Amén, amén. Dice la Biblia. Pero el hombre no permaneció a imagen de Dios. El hombre perdió esa imagen. Cuando pecó, perdió la imagen. Entonces, cuando Dios se hace hombre y viene a la tierra, al mundo, se manifiesta al mundo, es con el propósito de permitirle al hombre que había perdido la imagen que pudiera recuperar la imagen. Amén, amén. Amén. Porque dice Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Oiga lo que dice, para que fuesen hechos. No dice porque fueron hechos. No porque fueron hechos. 8:29 de Romanos. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, futuro, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero está hablando de la recuperación a futuro de la imagen perdida. Y ese versículo de 1 de Juan 3, que es tan conocido, de 3:2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hemos de ser. Amén. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos. No porque fuimos, sino que seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque esa semejanza la perdimos con el pecado. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, que en el Evangelio el hombre o la mujer recupera la imagen. Vea, hermano, una persona que llega a la iglesia sencillamente por religión seguirá siendo un religioso, pero no recuperará la imagen de Cristo. Pero la persona que lo hace de corazón, se arrepiente, bautiza, vive una vida para Dios de verdad, entonces en ese proceso Dios le transfiere nuevamente la imagen perdida. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso los rasgos de un ser humano, pues, la apariencia física no puede ser la mejor. No puede ser la mejor. La apariencia física de un ser humano, hombre o mujer, puede que no sea la mejor. Pero cuando le es transferida o es recuperada la imagen de Cristo, de Dios, en su vida, se convierte en una belleza enorme. Amén, amén. Amén. Yo he escuchado personas diciendo: vea, yo cuando era del mundo trataba de conquistar y que yo iba a tratarse y que nada, y que cuando llegó a la iglesia, ahora sí. Ahora sí le mandan saludos. Que ahora sí le salen ofertas por todos lados. Porque hay alguien que sabe que tiene una belleza que él no la puede alcanzar. Porque la imagen de Cristo no es ni para el diablo ni para los demonios, es para los que se arrepientan. Amén. Y como el diablo sabe que él no puede recuperar, cuando ve a alguien con semejante belleza, ya les conté alguna vez ese testimonio, ¿no? De una mujer joven que ella se metió con un hombre de la iglesia, lo hizo caer en pecado. Ella pensó en un momento, no sé qué pasó, pero cayó con el hombre y quedó embarazada. Y después estaba colocándole una demanda ante un juez por alimento. El hombre se apartó, se escabió. Y ella delante del juez
hablaba entre sus dientes y decía: ¿a qué hora me metí con este simio? Ya lo veía como un simio. Pero cuando lo vio en la iglesia no lo vio así. ¿Qué les quiero enseñar con esto? Que en el ser humano viene una belleza espiritual que es la que el diablo busca destruir. De modo que cuando a usted por ahí le hacen cambio de luces, no es porque usted sea muy pinta, sino que en usted hay una belleza espiritual que el diablo se la quiere robar, se la quiere destruir. Aquí tenemos que guardarnos para Dios. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, aquí nos enseña la Biblia, en lo que estamos viendo en esta introducción, que hay una imagen perdida que se recupera a través de la justificación, que viene que así como por uno entró a reinar la muerte, también por uno viene a reinar la justificación de vida a través de la obra redentora del Calvario. Amén, amén. Entonces, en esta enseñanza, en ese texto que tomamos, claro, eso tiene mucho material, por decirlo así. En ese solo versículo que tomamos de 1 Corintios 6:11, podemos encontrar en ese solo versículo y hablar por lo menos de 4 aspectos o fundamentos, digamos, mayores de la salvación. 1, la justificación. 2, la regeneración. 3, la adopción. Y 4, la santificación. En ese solo versículo ya habéis sido lavados, tiene que ver como con el bautismo. Amén. A ver, 1 Corintios 6:11. Esto es algunos más. Ya habéis sido, número 1, ya habéis sido, número 2, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu. Entonces, miren, hermanos, claro, aquí no podemos abarcar todo, pero por hoy nos vamos a ocupar en el tema de la justificación. Ya habéis sido justificados y esto es por la fe. Miremos a ver unos minutos más hasta donde llegamos. Entonces, la justificación, ya entrando en el desarrollo del tema, digamos que podemos empezar diciendo que la justificación es el hecho por el cual Dios declara justo al pecador. La justificación es un tema jurídico legal. La justificación, jurídico legal, porque cuando el hombre peca es un transgresor de una legislación, viola una legislación, no de una nación, sino una legislación universal. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque yo les voy a preguntar, la pregunta sobre las respuestas saltan a la vista, pero ¿ustedes creen que Dios creó al hombre para que fuera borracho? No. ¿O que lo creó para que fuera adúltero? ¿O que lo creó para que fuera, todo lo que nosotros conocemos que no es correcto? No. Pero como el hombre perdió la imagen a la que fue hecho, a la imagen de Dios, fue expulsado del paraíso y le dio la espalda a Dios y se descarrió, dijo el profeta: todos nos descarríamos como ovejas, porque ninguno quedó. Es decir, no hay una persona en el mundo que pueda decir que no aceptó la transferencia de la herencia del pecado. Eso nos alcanzó a todos. Amén. Dice la Biblia: por cuanto todos. Pablo dice en Romanos 3:9, dice: hemos acusado a todos, a judíos y a gentiles, todos están bajo pecado. Y San Juan capítulo 3 dice que el mundo entero está bajo condenación.
por causa del pecado. Eso quiere decir que el pecado es la violación de una legislación divina universal. Amén. Amén, amén. Y cada vez que se viola, se le toma nota. Ustedes han oído noticias de personas que dicen, por ejemplo en Bogotá, que es una ciudad tan grande, donde hay conductores que llegan a deber 50, 60, 70 millones de pesos en comparendos. Porque cada vez que lo cogen, y eso pues que los ven, son más los que no los ven, pero los que los ven se los apuntan, y aquí tiene uno, aquí tiene otro, y le suma, y le suma, y le suma. Cuando va a ir a renovar, a hacer un negocio, a comprar entonces no se puede porque tiene una deuda enorme. Hasta que no la pague no puede. Eso hablando solo de las normas de tránsito. Pero si habláramos de otras cosas, ¿cuántas faltas cometidas? Si un hombre comienza a pecar a los 12 años o a los 11 y viene al arrepentimiento a los 40, yo le pregunto, ¿cómo está el expediente? ¿Cómo creen que está el expediente? Entonces, la violación a la legislación universal del hombre es enorme. Por eso es que ningún ser humano tiene cómo pagar la deuda. Amén, amén. No hay manera. Entonces la única manera de cobrarle toda esa deuda, dice la Biblia, es matándolo. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es Muerte. y dice Ezequiel 18, dice, el alma que pecare, hermano, la única manera de pagar, que pague algo, es matándolo. Y no de cualquier manera, porque hoy la pena de muerte, la que existe hoy en los países donde está por leyes internacionales, tiene que ser algo agradable. Pues agradable no es la muerte, pero tiene que ser algo que no sufra tanto el paciente. Lo pone en una silla eléctrica y le hace una descarga y ¡pum! No siente. O le aplican la inyección y no siente. Pero esa no es la que dice la Biblia. La que dice la Biblia es que había que llevarlo y así sin anestesia clavarlo en una cruz y colgarlo hasta que se muera ahí. ¿O es lo que entendemos de la Biblia o no es así lo que entendemos de la Biblia? Por eso es que vino Cristo, vino Dios desde el cielo y se hizo carne y habitó entre nosotros, gloria al Señor, y se presentó como ofrenda, y sabiendo la deuda que teníamos, Él dijo, yo pago por ustedes. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces la justificación sí es un tema jurídico legal. Gloria al nombre del Señor. Como el pecador no puede llegar a ser justo en sí mismo, por sus propios méritos no se puede, porque por muy bien que se porte, por muy buenas obras que haga, no le alcanzan. No le alcanzan. Con sus obras, por muchas buenas que haga, no le alcanzan. Aunque Dios te permitiera vivir 500 años y en esos 500 años todos los días hiciera buenas obras, no te alcanzan. Los méritos del hombre no alcanzan para justificarse. Por eso Job preguntó alguna vez y dijo, ¿cómo pues se justificará el hombre delante de Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Si ni siquiera la luna es limpia delante de él y las estrellas tampoco, cuanto menos el hombre que es un gusano y el hijo de hombre también gusano. Amén. Bendito es el nombre del Señor. O sea, con los méritos no se puede. Pero Dios, mis amados hermanos y amigos, pero Dios, por su pura gracia y misericordia, aleluya, Él en su obra redentora del Calvario, alabanzas al Señor, entonces considera considera al hombre o le cuenta al hombre como justo sin tenerle en cuenta sus pecados pasados.
No porque Él sea bueno, no porque haya hecho méritos, sino porque hubo uno que pagó Gloria a Dios. y la persona debe creer en ese que pagó. Amén, amén. Entonces la justificación es eso, hermanos. Es declarar inocente al culpable. Eso denota un cambio de posición. La posición del hombre ante Dios es pésima. Pésima. El profeta dijo: las maldades de ustedes hicieron separación entre ustedes y Dios. Amén. Pésima la posición del hombre ante Dios. Pero esa posición es cambiada. En este caso, en la justificación se denota entonces un cambio de posición, y en este caso es con relación a Dios. Amén, amén. Ya el hombre ante Dios aparece sin deuda, sin culpa. Entonces, la justificación en este orden de ideas consiste en dos cosas. Número uno, primero es que Dios perdona al pecador y quita la culpa y quita la pena que están asociadas con sus pecados. Dios perdona al pecador. ¿Dónde perdona Dios al pecador? ¿Cuándo es perdonado? Porque esto tiene un orden bíblico. Para que haya perdón, número uno, tiene que haber primero arrepentimiento. Pero con el arrepentimiento no es suficiente. Aunque el arrepentimiento hace parte del paquete, pero con el arrepentimiento no es suficiente. El perdón se efectúa en el bautismo. Por eso el bautismo hay que hacérselo a la persona que se ha arrepentido. Porque es en el bautismo. Vea, cuando Pedro el apóstol predicó su primer sermón en Hechos capítulo 2, dirigido por el Espíritu Santo, porque acababa de recibir el Espíritu Santo, y predicó ese primer sermón en Hechos capítulo 2, dice la Biblia por allá en el verso 37 que al oírlo la gente que lo escuchaba predicar se compungieron de corazón. En otras palabras, se arrepintieron. Amén, amén. Se compungieron de corazón, les dolió el corazón, porque el arrepentimiento es eso. Y entonces cuando se arrepintieron le dijeron a Pedro y a los otros: varones hermanos, sí, somos pecadores, ayudamos a matar al Mesías. Listo, nosotros tenemos culpa, nos duele el corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les da la divina respuesta. Pedro les dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de los pecados. Para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, el perdón se da en el bautismo, en el nombre de Jesús, porque el bautismo no tiene otra razón de ser sino para perdón de pecados. Entonces, lo primero, entre los dos elementos que consiste la justificación, lo primero es el perdón. Dios perdona al pecador y Dios le quita esa culpa y todo eso. Dice Romanos capítulo 4, verso 6 en adelante. Voy a leerles. Romanos 4, 6. Como también David habla de la bienaventuranza, porque eso está en el libro de los Salmos, de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, ¿qué cosa? Justicia. Justicia sin obras, diciendo:
bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados. Y esto me llama mucho la atención. Eso lo dijo David en uno de los salmos. Bienaventurado aquel al que no se inculpa de pecado. ¿Y será que hay alguien al que no inculpan de pecado porque nunca pecó? No. Todos pecaron. Amén, amén. ¿Y por qué hay algún bienaventurado que no lo inculpan de pecado? Al único que no inculpan del pecado es el que ha sido justificado. Una persona tiene deuda con la justicia y paga la fianza o paga el encierro, 5, 10, 15 años en la cárcel, lo que sea, y sale y después lo señala y dice: es que usted dice sí, pero yo pagué. A mí no me puede volver a capturar porque por ese delito yo ya pagué. Entonces, la persona que vive en obediencia a Dios, el diablo lo puede acusar de lo que quiera. Y nosotros no podemos tampoco desconocer que en algún tiempo fuimos. Lean las 10 faltas que aparecen en los versículos anteriores de 1 Corintios 6:11, los versos anteriores a ese versículo 11. Hay 10 faltas allí que no se pueden desconocer. Dice: no es rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, estafadores y todo eso. Hay 10 faltas. Y después dice Pablo: y esto eran. ¿Eso qué es, hermano? Pasado. ¿Y quién pagó? ¿Usted pagó por eso? No. Usted fue justificado por la pura gracia y misericordia del Señor. Usted no ha dado nada para eso. Dios en su infinita gracia y misericordia se hizo hombre, fue hasta el monte de la calavera, entregó su vida, derramó su sangre en la cruz y pagó la deuda. Amén, amén. Eso es justificación. Entonces, cuando la Biblia dice: bienaventurado aquel a quien no se inculpa de pecado, ¿quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes serán? Los que están justificados. ¿Nosotros? Los bienaventurados somos nosotros. Amén. No es que si el diablo o alguien sale a mí a decirme: es que usted era un borracho. Y yo digo: sí, señor. ¿Usted era un fumador? Sí, señor. Era. Pero ya alguien pagó mi deuda. Yo no debo nada. Cristo pagó mi deuda. Y mientras yo permanezca en obediencia a la palabra, estoy justificado del pecado. Eso lo tenemos que saber nosotros, la iglesia. Amén. ¿Quiénes son los bienaventurados? Porque no se inculpan. Vea, hermanos, cuando iban a sacar al pueblo de Israel de Egipto, acuérdense, en la Pascua el Señor les dijo: en cada familia maten un cordero, cojan la sangre y la untan en los dinteles de las puertas, porque va a pasar el ángel de la muerte. Y claro, el ángel, en toda casa tenía que haber un muerto. Tenía que haber un muerto. Pero el ángel se asomaba y veía la sangre y dice: aquí ya hubo un muerto. Y seguía adelante. ¿Sí me entienden, hermano? ¿O yo me lo entendí? Amén. Entonces el diablo se asoma queriendo matarlo a usted y mandarlo al infierno. Pero él ve la sangre de Cristo y dice: aquí ya hubo un muerto. Y sigue adelante. ¿Quién es el bienaventurado? Pues usted que fue lavado con la sangre del Cordero. Yo que fui lavado con la sangre del Cordero. Usted, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos justifica. Alabanzas al nombre del Señor. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, dice el versículo 8 de Romanos 4. Y acuérdense de ese versículo del capítulo 8, verso 1 de Romanos. Ahora pues,
ninguna condenación hay. Oiga, ninguna condenación hay. Pero eso no es para todo el mundo, ni para el que diga yo soy. Eso es para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Alguien le da una alabanza a mi Cristo? Gloria a Dios. Entonces lo primero en esto de la justificación es que Dios perdona al pecador. Y Amén. lo segundo, hermanos, es que Dios le transfiere. Voy a decir aquí un término que es jurídico y que además es una doctrina. Yo puedo un día de estos, si el Señor me lo permite, enseñarles sobre esta doctrina. Se llama la doctrina de la imputación. Y entonces, en el segundo punto, después del perdón, lo que sucede es que Dios le transfiere, para cambiar el término, porque a veces alguien me dijo, no sé, pero es un término jurídico. Dios le transfiere la justicia de Cristo al pecador, para que ese pecador pueda participar de todo lo que el Cristo puro y santo y glorioso tiene derecho a recibir debido a su justicia. Amén, amén. Porque lo que Él recibe es por su justicia. Y Él es el que justifica. Amén. Por eso Romanos 5 comienza, por eso comienza el capítulo 5 de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo primero que le produce al ser humano, la justificación es paz. Amén. Paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, lo segundo es esa transferencia. Es decir, ustedes son injustos, incluido yo. Y el Señor dice, y yo soy la justicia. Entonces lo que hace Dios en su obra gloriosa es transferir esa justicia. Para que nosotros dejemos de ser injustos y pasemos a ser Justos. ser justificados. Pero eso no es por obras. Entonces dice Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley, será manifestado la justicia de Dios, testificada en el Antiguo Testamento por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Oiga, por medio de la fe en Jesucristo, no por medio de obras, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Y Romanos 4, verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Una pregunta. ¿Creyó Abraham a Dios y eso le fue contado? Por justicia. Fue justificado Abraham no por lo que hizo, sino por haber creído. Y dice el verso 4 de Romanos 4, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino Como deuda. como deuda. Es decir, por eso nadie puede comprar la salvación. Nadie la puede comprar. ¿Por qué? Porque no es que Dios le debe a usted nada. Dios no nos debe nada. ¿Con qué le vamos a comprar nada nosotros a Dios? Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree, como pasó con Abraham, que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya estoy terminando por hoy. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, ¿quién fue ese? Si sabe usted, dígalo, hermano, ¿quién fue el que no conoció pecado? Cristo. Entonces dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios. Para que nosotros fuéramos, ¿qué? Hechos justicia de Dios En Él. en Él. Alabanzas al nombre del Señor. Como dijo el profeta Isaías: Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y como lo cargó en Él, entonces ahora nosotros somos hechos justicia de Dios, pero en Cristo. No porque usted diga: ay, que yo soy mejor que mi vecino y hasta mejor que el pastor. Nada. Usted no tiene nada con quien compararse. Usted es justicia de Dios, pero en Cristo. Cuando usted se pone en Cristo es justificado, del resto no hay justificación. Entonces, hermanos, como resultado de esta obra doble, ya dijimos, el perdón y la transferencia de justicia, perdón y transferencia. Entonces el hombre ya justificado es reconciliado completamente con Dios, porque es el hombre el que se reconcilia con Dios, porque Dios no tiene que reconciliarse con el hombre, porque Dios jamás ha sido enemigo del hombre. El hombre se convirtió en enemigo de Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Se dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él. Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Mucha cosa por cortar, pero vamos a dejar hasta aquí. Pensemos en esto tan grande, hermanos. Valoremos esto tan glorioso. Hermano, nadie, ni con plata, ni con nada, no había manera de que alguien pudiera declararnos justo, cambiar nuestra postura frente a Dios. Nadie la podía hacer. Por eso fue que Dios miró sobre los hijos de los hombres y no vio a nadie. Y lo que dice por allá, ¿se acuerdan lo que dice en Apocalipsis? Dice que lloraba mucho viendo que los sellos estaban allí estampados y que no había quien pudiera quitar los sellos. ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? Sí, amén. No había quien pudiera quitar los sellos. Es decir, no había manera de que el hombre se justificara y pudiera estar en línea con Dios. Pero gloria a Dios que llegó el momento cuando alguien dijo: yo conozco al que puede desatar los sellos. Alabanzas al nombre del Señor. Y salió la canción hermosa: digno eres, Señor. Aleluya, tú eres digno. Alabanzas al nombre del Señor, de desatar, de abrir el libro, gloria al Señor, y de romper los sellos, porque fuiste inmolado y con su sangre nos has redimido. Alabanzas al Señor. Esto es muy glorioso. Y cuando uno tiene esto en mente, hermano, se guarda para Dios. Amén. Esto no lo venden en ningún supermercado, tú no lo consigues en ninguna tienda, ni en ninguna cosa de valores, ni nada. Esto solamente lo da Cristo por su gracia, por su misericordia, por su bondad infinita, y eso hay que valorar. Póngase de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios por la palabra, porque